Infiltrados por Top Latina. Donald Trump vuelve a ser elegido como presidente de los Estados Unidos. El periódico Le Monde habla en su editorial del día de hoy del fin de un mundo americano, del fin de un ciclo americano, y habla cómo en esta ocasión los estadounidenses hicieron una elección con conocimiento de causa, que si bien hace 8 años había sido distinto, independientemente de los rasgos que se conocían de Donald Trump como figura mediática importante, una figura, señores, hasta clásica de la cultura pop, lo que se llama una persona, un personaje. Pero sí no se tenía conocimiento de cómo administraba él, siendo ya presidente de los Estados Unidos. Logró más de 270 votos electorales, vuelve el Partido Republicano, del cual él tiene el control, y yo creo que independientemente de que uno estuviera a favor o en contra con la elección de Donald Trump, como era mi caso, independientemente de que me gustan y apuesto a muchas de sus políticas, incluso de las más radicales, yo creo que hay algo que hay que reconocer. Donald Trump partió en estas elecciones con todo en contra, todos sus procesos penales, las cantidades de bankruptcy que ha enfrentado, acusaciones, el desprestigio, el haber perdido las elecciones frente a Joe Biden, los resultados de las elecciones de midterm, de medio término, y lo que eso arrojó para el Partido Republicano, el respaldo de los medios, el respaldo de muchos artistas con una gran cantidad de seguidores hacia la figura de Kamala Harris, y Donald Trump llegó en una gran embestida contra todo pronóstico, y yo me incluyo, y se ha convertido de nuevo en el presidente de los Estados Unidos, que creo que solo ha ocurrido 2 veces en la historia, que alguien que haya sido presidente no gana en un segundo término inmediato, pero vuelve en un segundo término, digamos, interrumpido, no continuo. Creo que eso solo lo han logrado 2 presidentes en la historia. Él dice que hoy va a ser recordado como el día en que los Estados Unidos retomen el control de su país, de su nación, a darle la vuelta a las cosas. Y de verdad, yo espero que sus buenas propuestas, que las tiene, y muchas, que sus buenas políticas sean cumplidas. En materia de la migración legal, al cual él ha hecho referencia, en materia de salud, en materia de seguridad. Esta mañana hablaba un analista de CNN diciendo, óyeme, hay que reconocer que sus políticas en materia de seguridad de frontera, de crimen, es parte de lo que la gente quería escuchar, es parte de lo que lo llevó a ser reelegido como presidente de los Estados Unidos. Y yo he escuchado algo en un medio local en el que un comentarista decía que en un viaje que hizo ese equipo, cuando le preguntaban a muchas personas ¿por quién vas a votar?, decían en voz baja por Trump. Sí, es había como una cantidad de indecisos muy alta que se especulaba y se proyectaba que iban a votar por Donald Trump. Sí. Así es. Y yo veo, aparte de la indecisión, Michael, yo veo una suerte de timidez, de vergüenza en decirlo en un tono alto. Es como si hubiera una apuesta a muchas de sus políticas que quisiéramos tener, pero una vergüenza, no sé si yo lo quiero interpretar así, aparte de sus rasgos, aparte de sus formas, y a esto es que voy. Ojalá que todo lo bueno que él está proponiendo sea cumplido, pero también ojalá que deje a un lado la misoginia, que deje a un lado la intolerancia, que deje a un lado las agresiones sexuales, que deje hablar de sus hijas en términos sexuales, que deje de descalificar al primero que le cuestiona, porque el primero que le cuestiona ya para él es un opositor, es un terrorista, que es el término que ha empleado en muchísimas ocasiones. Ojalá sea tolerante para que no tenga el nivel de dimisiones que tuvo ya en su primer mandato. Ojalá que, como él dice, volvamos a retomar la nación que una vez fuimos, y que se convierta en esa nación que en algún momento
quiso ser ese ejemplo de democracia, ese ejemplo de institucionalidad, independientemente de lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Yo rescato ese editorial de Le Monde. Dice: el fin de un mundo americano, de un siglo americano, de la superpotencia abierta que conocimos al prisma de los intereses nacionales americanos. Yo digo intereses de Donald Trump. En esto insiste Le Monde, de esas, pasar de esas alianzas basadas en valores a esa diplomacia transaccional. Y yo creo que hay que ser pragmático. Señores, estamos viviendo en un mundo completamente diferente al mundo que teníamos en la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial. Hay que ser pragmático, pero yo creo que tú, como líder, como cabeza de una nación, nada más y nada menos que los Estados Unidos, tú no puedes apostar como un modelo de vida, de valores, a la indecencia, a la intolerancia, y todas sus buenas políticas, que ojalá las ejecute, que ojalá las cumpla, den esa vuelta hacia otro nivel de modelo, a otro nivel de forma, en el que sí haya tolerancia al que me cuestiona, porque eso engrandece y enriquece la democracia. Y me enriquece a mí como nación estadounidense, pero también al yo ser un referente, porque todavía lo es en muchos aspectos para muchos países, también eso que soy le llega a los demás, apostar a la decencia, apostar al respeto a los símbolos, que como hablábamos en ocasión de celebrarse hoy el Día de la Constitución, tienen su peso, por algo fueron creados, por algo deben ser intocables, y si son tu esencia misma, tú faltarle el respeto, es faltarle el respeto a tu país, a tus ciudadanos y a lo que como nación una vez quisiste ser. Trump se convierte en el presidente número 47 de los Estados Unidos. Eso ha generado un debate en todo nuestro país, porque hay que analizar este tema desde el punto de vista global, ¿verdad? De lo que, de qué impacta en todo el mundo, pero también desde los intereses de nuestro país. Si tú me preguntas a mí, bueno, a lo mejor si yo viviera en Estados Unidos, las políticas públicas y la visión de Estado que yo comparto más es la de Kamala Harris, pero en cuestión de intereses de nuestro país entra otro contexto. ¿A qué me refiero? Bueno, es posible que comencemos a ver una cercanía más a ese tan importante socio de nosotros que es Estados Unidos, donde habrá embajador o embajadora definitivamente. Me entero que nuestra embajadora Bernstein, la que estaba en la gestión de Donald Trump, va a ocupar un espacio importante en su gobierno, pero sabemos que es una embajadora que ha tenido muy buenas relaciones con nuestro país. Entonces, a partir de ahí se establece ya un canal de diálogo real para importantes avances en nuestro país. ¿Qué lamento mucho? Bueno, un tema que defiendo, que cuido y que debe de ser una tarea para nuestro país y el mundo, el tema del medio ambiente, porque Donald Trump no es una persona que cree en ese tipo de defensa, sino que, bueno, dice que es mentira, no cree en eso, ¿no? Y en ese aspecto, pues el mundo está perdiendo por ese sentido. Hay elementos que favorecieron a Donald Trump. El intento del asesinato, las acusaciones, que me queda la duda, ¿qué va a pasar ahora con esas acusaciones en términos ya de él como presidente? Y yo creo que eso más que daño le hizo bien. Le hizo bien porque lo puso en el foco de la opinión pública, donde muchos lo vieron como un ataque a su ventaja electoral y otros lo vieron como que algo que sí pasó y nació odio alrededor de eso, ¿verdad? Sin embargo, otra cosa que no estaba beneficiando a los demócratas y era la falta de autoridad en su presidente por las condiciones físicas, mentales que estaban viviendo. Recordemos que Estados Unidos es una hegemonía mundial y que parte de su poder y hegemonía se hace con respeto y con miedo. Y cuando la figura de autoridad de un país se siente débil, entonces ustedes ven cómo esos aprestos de otros países a querer tener un pedazo, ¿verdad? Sí. de todo el mundo y del ambiente global, que ya es una conquista de Estados Unidos. Yo entiendo que con la autoridad de Donald Trump y de ser una persona de alguna manera un poco impredecible, es una ventaja para sentarse en una mesa de negociación. Y mira cómo lo dije, que pareciera ser ilógico, porque una persona impredecible, pues tú no te sientas. Sin embargo,
en términos prácticos, en sus gestiones gubernamentales, que ya hay un precedente, podemos ver que ha sido todo lo contrario. Ha tenido encuentros con personalidades del mundo que hoy se presentan una enemistad con los Estados Unidos. Entonces, hay una expectativa sobre esta nueva gestión de Donald Trump. Hay que reconocer la conquista política. Salió un estratega importante, aunque todavía con discursos muy básicos. Yo le hubiera exigido un poco más sobre su visión de esta gestión de gobierno, que no la dio. El debate estuvo muy simple entre todos los candidatos. Se resumió a insultos y a discursos que parecían preconstruidos, que tú lo veías el mismo discurso en todos los escenarios, incluso los mismos gestos, la misma ropa, porque ya lamentablemente ese tipo de asesoría se ha quedado como en lo simple, como en la imagen. Sí. Ya no estamos viendo cómo se profundiza más sobre los temas. Recuerdo Obama, escuchar una de esas presentaciones de Obama en las universidades era algo que daba gusto, aparte de su estrategia comunicacional, que era bastante buena, todo su perfil. Ahora, en esta última competencia fue muy superficial. Yo no sé qué le espera a los Estados Unidos, no conocemos cuál va a ser la visión. Ahora, en términos personales y de los intereses de mi país, yo sé que sí, pues ya habrá una mejor comunicación con esta gestión de gobierno. Bueno, Donald Trump es un fenómeno de estos tiempos. Es el producto más terminado de esta era de la posverdad, de la posmodernidad. Es una incógnita muchas veces. Para dónde se va a mover, qué piensa, qué dice, es saber si realmente lo que él dice es lo que piensa, si realmente lo que él promueve como discurso es como él realmente actúa. Realmente Donald Trump es un tipo impredecible en muchos aspectos. Ahora, para esta nueva edición de Trump que vamos a ver, creo que han existido muchos aciertos de parte de su equipo político y de él mismo. Muchos aciertos y muchas cosas muy positivas. Por ejemplo, él prescindió de alguna manera de ese núcleo duro y que viene del protestantismo, como el mismo, ¿cómo se llama? El secretario de Estado, el que hizo la llamada aquí, Mike Pompeo. Mike Pompeo, que tiene el sector de los... No van a saber quién es si tú dices Pompeo. Pompeo. Sí. Los evangelistas y todo ese tipo de sectores que responde mucho a Pompeo, pues él no lo tuvo muy de cerca. Él, de hecho, sumó a gente de otros sectores que también le sumaron muchísimo, como J.D. Vance. J.D. Vance es católico y J.D. Vance tiene un liderazgo tan grande que nueva vez repitió en Ohio. Repitió en ese feudo que se ha convertido para J.D. Vance, que es Ohio. Pero se sumaron magnates de estos tiempos. O sea, Elon Musk se sumó a Donald Trump de una forma increíble, o sea, muy militante. Y lo hizo todavía más cuando el atentado a Donald Trump, el más significativo de los 3 atentados. Sufrió 3 atentados, señores. El tiro en la oreja. Ahí él se sumó militantemente, pero full, a la campaña de Donald Trump. Donald Trump es tan de estos tiempos que anoche y hoy amaneció con récord, pero elevadísimos. El Bitcoin estaba a $75,000 esta mañana. Y la bolsa también se disparó. La de Tesla, las acciones de Tesla se dispararon. Por supuesto, porque es que llegó al poder, de verdad. Entonces, lo otro, y respecto a las cosas con las que Donald Trump está riñendo, bueno, bajó el euro. ¿Entiendes? Comunidad Europea, concepción globalista del poder, Donald Trump, una idea más soberanista. Entonces es un huracán esto que ha
lo que se ha instaurado nuevamente en el poder. Y Donald Trump yo creo que vuelve con más fuerza, señores, porque él fue supuestamente derrotado en 2020. Digo supuestamente porque yo soy de los que creen que las elecciones en Estados Unidos no son limpias. Y son todo lo que tú quieras menos democráticas. Por lo tanto, ahí se manipula. Lo he pensado siempre, siempre. Sin embargo, Donald Trump gana porque prevaleció culturalmente. Todo, o sea, señores, desde 2016 a esta parte, en la política, quien manda a nivel cultural, a nivel de retórica, es Donald Trump. Es un monstruo de lodo. Entonces, los demócratas, tratando de combatirlo, le tiraban lodo a este monstruo que iba creciendo, porque de ahí es que venía. Entonces, los debates, los temas, los imponía y lo metía en agenda Donald Trump. No había forma de vencerlo. No había forma de vencerlo. Lo digo de verdad, porque es que demasiado. Ahora bien, yo creo que Donald Trump va a tener que cuidarse mucho, porque los atentados contra los presidentes estadounidenses se concretan. Y es el cargo más peligroso. O sea, el cargo de presidente de Estados Unidos es el más peligroso de todos en el mundo. O sea, de todos cargos presidenciales. Han asesinado creo que 5 presidentes. Y han hecho atentados contra otros. Recordemos el atentado contra Donald Reagan. Que casualmente Donald Reagan ganó con una retórica muy parecida a Donald Trump. Con diferencia, por supuesto, ¿no? Y sin ser tan corrosivo. Sin embargo, cuando tiene ese atentado tempranísimo en su mandato, el hombre cambió para un discurso neoliberal, bien de su amiguita Margaret Thatcher. Entonces, esa es otra. Hay que ver cómo llegará Donald Trump. Si será tan ácido como él promete, o si va a sucumbir ante estos neocons que están tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, y estos neoconservadores, para que la gente me entienda, tipo George Bush padre, George Bush hijo, que son tipos que están velando los intereses de lo que se llama Estado profundo, que es guerrerista y que en sentido estricto es globalista, que quiere una versión homogénea de la democracia y quiere un solo gobierno prácticamente, y es algo que en estos tiempos no va. No va, señores. El mundo cambió. Hay un 57% de la población que está en otro bloque, y Estados Unidos tiene que plantearse dejar de ser la potencia global porque está herida gravemente, tener que replegarse y tomar el liderazgo de lo que sí es, ¿no? La potencia continental. Eso sí es Estados Unidos. Y creo que eso es lo que debe ver Donald Trump. Y si él es visionario, pues yo creo que haría lo propio, ¿no? Hacer América grande a nivel industrial. Volver a ser una potencia industrial. Que eso es la realidad por la cual mucha gente votó por Trump. Independientemente de que Trump tenía la alta de rechazo más alta, mucho más alta que Kamala Harris. Inclusive cuando le preguntaban cuál era el sentimiento que tenían si ganaba Trump, el 35% decía miedo. La gente votó por la economía. La gente dijo, ok, está bien, yo te negocio todo, pero no te negocio la economía. Y este hombre lo que necesita o lo que pide es que construyamos nueva vez, que vuelva lo que decíamos aquí, que vuelva General Electric, que vuelvan las empresas grandes que fabricaban y que daban empleos en los Estados Unidos, que vuelva esto. También es interesante conocer un poco la historia de J.D. Vance, el compañero de boleta de Donald Trump. Porque yo ayer escuchaba, yo puse la CNN en español. Yo sé que es un medio demócrata, es un medio con una tendencia a los demócratas.
Y yo los escuchaba y hablaban tan mal de Trump. Decían, en medio de la votación, decían, no, porque mira que el tema de Trump es que ganaría el machismo, ganaría esto, ganaría aquello, y el miedo y el terror y las historias. Y le decían a los latinos en todo momento el miedo que deben sentir los latinos con Trump. Y iban a cada una de las casas electorales y la gente decía, sí, todo el mundo está votando por Kamala. Y vienen la gente de 80 años votando. Aquí viene un señor de 102 años a votar por Kamala. Estaba ganada. En CNN estaba ganada Kamala. Sí. Pero yo prefiero ver siempre el escenario peor. Y estaba viendo las noticias precisamente desde CNN. Y hacían ellos una sinopsis de quién era J.D. Vance. Y hablaban del pasado de J.D. Vance. Un hombre de una familia muy pobre. Así mismo, un héroe. Que criado por su abuela. Porque su mamá era adicta a diferentes sustancias controladas. Que logra entrar por sus méritos a una universidad de fuste y se convierte en un hombre de dinero. Y que ese era lo que no veía CNN, que es lo que creo, me parece, que ellos contaban la historia de J.D. Vance y no se daban cuenta que estaban contando exactamente el sueño americano. Exactamente el sueño americano del redneck, del de poca educación, que es el más. Porque nosotros vemos Estados Unidos y creemos que Estados Unidos todo el mundo está educado y que todo el mundo anda con abrigo, fumándose un cigarrillo de camino a su trabajo de oficina. Y no es así Estados Unidos en su gran mayoría. Con patio y jardín. Sí, no es así. De hecho, la gran mayoría de los estadounidenses viven en granjas y viven en estados donde y en poblados donde viven 2,000 personas, donde viven 2,000, 3,000 personas, así de simple. Y esos no son los que mayormente votan, porque los que mayormente votan son los de las urbes. Pero cuando se presenta esta imagen de este candidato vicepresidencial, el compañero de boleta de Donald Trump, y ellos lo explicaban, y no, repito, lo que veían era el sueño americano. Totalmente. Tampoco quizás observaron que el latino, que tiene años ya viviendo en Estados Unidos, se parece más al gringo blanco que al latino que llegó. Y que por eso ese latino, que ya tiene años en Estados Unidos, también votó por Trump. Así es. Como votaron por Trump los jóvenes rubios, o sea, los jóvenes norteamericanos, que ciertamente fue, como decía Edwin, en contra de cómo votaron las mujeres jóvenes norteamericanas. Porque resulta que el movimiento es que el hombre norteamericano se mueve hacia el conservadurismo, mientras que la mujer se mueve a lo liberal. Increíble, pero así está pasando. En una casa en la que la mujer iba a votar por Kamala por 5 razones y el hombre no iba a votar por Kamala por las mismas 5 razones. Y eso polarizó completamente. Como también polarizó el tema racial, porque independientemente de que los negros de Estados Unidos votaron en masa por Kamala, no así los mayores. Porque los mayores, entonces, a diferencia de los blancos, que los mayores votaban por Kamala y los jóvenes por Trump, en la comunidad afroamericana, los viejos votaron por Trump y los jóvenes por Kamala. Así tú vas estado por estado. Cosas que nunca habían ocurrido. Estados donde los republicanos nunca habían ganado, los ganaron. Estados donde Biden había ganado holgadamente, los ganó Trump holgadamente por igual. Y eso te dice 2 cosas. Porque los demócratas son mucho más disciplinados votando. O que votaron más republicanos, o que hubo demócratas que votaron por los republicanos. Estados
donde el gobernador era demócrata y ganó ampliamente, mientras que el voto popular del presidente era por Trump, republicano. En la misma amplitud. En la misma amplitud. O sea, también aprendieron a dividir el voto, a diseccionar el voto. Sí. ¿Cómo que le dicen aquí? Fraccionar el voto. Fraccionar el voto. Así es, eso es así. Aprendieron a fraccionar el voto. Entonces, todo esto, lo que, bueno, tenemos que prestarle atención, porque República Dominicana siempre ha sido parte del patio trasero de los Estados Unidos. Aunque suene mal, si a Estados Unidos le da gripe, aquí nos morimos de neumonía. Eso es verdad, eso es muy cierto. Y que República Dominicana tenga intención, por ejemplo, una de las frases de Trump ahora luego de ganar, que han estado publicando todos los periódicos: se van a cerrar las fronteras. Pueden venir, pero legalmente. Se acabó la vuelta por México. Infiltrados por Top Latina.